El presidente Yamandu Orsi suspendió esta mañana su participación en la celebración del aniversario de la Inspección General del Trabajo, que tenía agendada para supervisar de forma directa el escrito que Presidencia presentará en las próximas horas ante la Fiscalía para ampliar la denuncia por la garantía en el contrato con el astillero español Cardama. Fuentes oficiales informaron a MBD Noticias que la ampliación de la denuncia será presentada por un funcionario de la División Jurídica de Presidencia y agrega información recogida por el gobierno en las últimas semanas tras la denuncia original realizada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz ante la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro y algo nuboso. Los vientos soplando del noroeste al sureste, entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad. En Magallanes, entre Uruguay y Mercedes, hay carga y descarga. En Gerardo Metallo, entre Carlos Estrada y Vicente Ascone, hay saneamiento, obras de saneamiento hasta el 1 de diciembre. Y en Juncal, entre Rincón y Paraná, hay un corte total. Allí están trabajando. En este caso será hasta el 24 de noviembre. Conocemos los títulos que se están destacando a esta hora. La Federación de Funcionarios de Salud Pública está realizando un paro nacional de 24 horas con movilización en reclamo de un presupuesto digno para la salud pública, condiciones laborales justas y el reconocimiento del trabajo. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la investigación sobre el atentado a la sede del INR está muy encaminada a identificar a los responsables intelectuales y materiales. Agregó que los motivos responden a la encarcelación y neutralización de líderes de bandas criminales. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Protección Social de Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, presentó los compromisos y las líneas de acción para el periodo 2026-2030. El 3% de la población del país es migrante, lo que representa cerca de 62.000 personas. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que para definir la construcción de un túnel bajo la avenida 18 de Julio, no solo hay que tener en cuenta los estudios sobre el subsuelo que se vienen realizando, sino también las afectaciones a la actividad comercial, el tránsito, las conexiones particulares a diversos servicios y los costos. El diputado Carlos Varela del Frente Amplio solicitó a la URSEC información sobre la propiedad de Radio Colonia y el hecho de que se le autorice una potencia de transmisión de 25 kilowatts cuando en el resto de las radios uruguayas suele ser de 1 kilowatt. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes el Plan de Paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza, que incluye la creación de una fuerza internacional de mantenimiento del orden en el devastado enclave palestino, con una votación a favor de 13 países y la abstención de China y Rusia. El gobierno resolvió ampliar la denuncia penal presentada contra el astillero español Cardama y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, no descartó que Cardama cumpla con la construcción de las lanchas patrulleras ni tampoco que la tarea se asigne a otra firma. Entrevistado en el Streaming Topic, cuestionó el contrato y su sistema de pago, ya que el Estado no abona directamente a la empresa que certifica el trabajo, sino que lo hace mediante Cardama, que es la empresa fiscalizada. O sea, se está construyendo un barco donde el Uruguay ya puso 30 millones de dólares. Son 2 barcos los que se están construyendo, pero no tengo garantías y yo no tengo elementos de juicio hasta que la justicia no resuelva. No sé si mi contratista me intentó estafar o fue estafado él. Esta es la situación en la que estamos hoy. Un contrato que genera un montón de situaciones que son extrañas. Por momento, por ejemplo, Lois, que es la certificadora, que es una certificadora muy importante a nivel internacional, la contrata Cardama y no el Estado uruguayo. O sea, la contrata Cardama con plata nuestra.
Claro. El que le paga a Lois es Cardama. Parece raro que el que tiene que certificar que él está haciendo las cosas bien sea contratado por él mismo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas para discutir o rediscutir y poder reacomodar esta situación. ¿Para qué? Para preservar los recursos que ya pusimos y porque lo que queremos es tener OPB. Entonces, habrá que ver hasta dónde llegamos. Es cierto que para nosotros hubo un elemento que vició el contrato originalmente, que es la constitución de una garantía falsa. Y por tanto, nosotros sentimos que acá hubo mala fe de parte del contratista y por tanto estamos rediscutiendo ese contrato. O sea que esto es una renegociación de contrato y la posibilidad mayor es que esto continúe en otras condiciones. Esa puede ser una, puede ser que otro astillero se haga cargo de esta obra, pueden ser, hay distintas alternativas, ¿no? Eso está en un proceso de mediación, porque obviamente acá hay un contrato, es un contrato internacional y uno tiene que cumplir con todos los procesos, pero está la voluntad del gobierno uruguayo de ir por el camino de rescindir porque no nos da confianza el contratista. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, confirmó que está trabajando junto al equipo de Presidencia de la República en la ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama. No obstante, destacó que a partir de la instancia de negociación que se ha abierto con la empresa, el objetivo prioritario es asegurar que el país cuente a la mayor brevedad posible con las patrulleras oceánicas. Obviamente que acompañando esta situación y además somos parte. Yo creo que por un lado va el tema de lo que se ha encontrado en materia de esa denuncia inicial y por otro lado va la realidad, ¿no? Que es, bueno, cómo generamos lo que queremos específicamente, que es contar con las unidades de la mejor manera posible, con otras reglas de juego, ¿no? Yo creo que si se inicia una etapa de negociación, por ejemplo, creo que el Estado uruguayo tiene que cambiar el rol y tener un rol mucho más protagonista dentro de lo que es esa negociación. Y eso... tener un rol más protagonista. Y por que de otra manera tengamos un control efectivo sobre cómo, qué queremos y qué necesitamos y cómo se lleva adelante. En realidad nosotros pagamos por un servicio, por lo tanto tenemos derecho a opinar y a que se tome en cuenta. Y yo creo que es eso, nada más que eso. ¿Aumentar la presencia, por ejemplo, de los veedores uruguayos allí en vivo? Los veedores uruguayos son los representantes de la Armada, a quien nosotros le tenemos absoluta confianza. Yo creo que desmerecer el trabajo y la formación que tienen hoy esos veedores que se encuentran en Vigo es algo que no se me ocurriría. Son nuestros representantes. Obviamente que las decisiones las tomamos nosotros, pero bueno, estamos en una circunstancia en la que yo creo que la sobriedad y sobre todo el opinar muy sobriamente de estos temas es parte de esa negociación. Bueno, lo que aparece en esos documentos, que no sé cómo, pero aparecen públicos en el día de hoy, yo creo que eso tampoco le hace mucho bien a esta causa. Sí, yo creo que amerita hacer una ampliación y por supuesto que vamos a trabajar como hemos trabajado hasta ahora en conjunto con Presidencia de la República. Ministra, usted hablaba de la importancia de la negociación para llegar a las lanchas. ¿Hay algún tipo de comunicación en este momento con el astillero? ¿En qué está eso? Sí tenemos algún tipo de negociación, reitero. Entiendo que lo que debe quedar claro es cuál es la postura del Ministerio de Defensa en tanto comprador, pero en tanto Estado uruguayo, y eso no es negociable. Por supuesto que en el mejor de los términos también creo que como en toda negociación mal haríamos si expresáramos todo lo que se está haciendo. Creo que hay que tener un margen de sobriedad sobre esto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó que el 40% de las mesas de negociación colectiva llegó a un acuerdo en el marco de la actual ronda de consejos de salarios. Castillo participó esta mañana en el acto de celebración de los 110 años de la Inspección General de Trabajo y la Seguridad Social y en ese marco destacó que el objetivo del ministerio es que antes de que culmine noviembre queden cerradas todas las mesas de negociación salarial. Avanzando, continuamos con ese avance. Yo creo que desde el Consejo Superior Tripartito pasado que colocamos ahí que había un 30% nomás de acuerdo, había un 15% en aquel momento en tránsito hacia ello. Hoy estamos sobrepasando el 40% de mesas cerradas con acuerdos, en la inmensa mayoría de ellos por unanimidad, o sea, en forma tripartita, en otros que se han votado con los trabajadores o con los empleadores en función de los lineamientos que tenemos que resguardar, pero estamos avanzando. En la jornada de ayer había un 14% de mesas que están redactando el acuerdo final.
Por lo que cuando termine esta semana nosotros pensamos que nos va a quedar un 30-35% todavía de mesas en los 15 días finales. Y tenemos expectativa de lograrlo, de alcanzar la máxima cantidad posible. Hay algunos pequeños tranques en algunas mesas, pero bueno, estamos trabajando para tratar de reducir. Castillo fue consultado sobre las nuevas medidas sindicales que han afectado al puerto por reclamos del Sindicato Único Portuario. Dijo que lo que pretenden es asegurarse un mínimo de 13 jornales, pero que es parte de la negociación en el ámbito del Consejo de Salarios. Si las partes acuerdan rápidamente o se contemplan las demandas que se están teniendo en el Consejo de Salarios, seguramente no haya más medidas. En ese caso concreto, ¿cuál es el diferendo con los empleadores? Ahí el tema central que yo recuerdo de la plataforma de los trabajadores portuarios es asegurar que tengan un mínimo de 13 jornales asegurados. En muchas de las empresas, varias de las empresas privadas, tiene una libertad de convocar a los trabajadores, la convocatoria de los trabajadores se hace con trabajadores eventuales, no safrales, sino que eventuales. O sea que nadie sabe si mañana va a trabajar, trabajaste hoy, nadie sabe si vas a estar también trabajando mañana. La Federación de Funcionarios de Salud Pública está realizando un paro nacional de 24 horas con movilizaciones en reclamo de un presupuesto digno para la salud pública, condiciones laborales justas y el reconocimiento del trabajo. El sindicato también reclama más seguridad para los trabajadores de la salud pública que en lo que va del año han sido víctimas de 40 hechos de violencia física y verbal. Primero que nada, recuperar el banco de seguros ante los accidentes laborales, los temas salariales y de condiciones laborales, la tercerización de servicios que venimos conversando con el directorio de ACE y avanzar en un estatuto para el funcionario de ACE, cosa que al día de hoy no tenemos. ¿Qué es concretamente lo que cubría y dejó de cubrir el banco de seguros para los trabajadores de la salud pública? Bueno, los accidentes laborales que ocurrían dentro de los hospitales o prestando servicios en territorio, ante cualquier situación de esta íbamos al Banco de Seguros, el gobierno pasado nos quitó ese derecho y bueno, estamos conversando con los senadores para recuperarlo y que entre el artículo que derogue lo que pautó el gobierno anterior. Estamos conversando con los distintos parlamentarios de los distintos partidos, en principio de apoyo, hay que ver las definiciones también que toma el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, el costo para nuestro entender sería mínimo, o que podría redistribuirse dentro del Parlamento o si no, hace asumir ese costo para que los trabajadores tengamos la tranquilidad de en caso de tener un accidente laboral tengamos la mejor recuperación que hay aquí en el país. Otro tema prioritario en la agenda de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública es la seguridad de los trabajadores, ya que en lo que va del año se han registrado 40 agresiones. Tenemos más de 40 agresiones registradas en lo que va del año hacia el personal de salud, es una cosa que nos preocupa y ya hemos tenido instancias con el Ministerio de Interior reclamando seguridad y vamos a volver a repetirlas porque es algo de no cesar y bueno, tenemos que tener la tranquilidad de ir a trabajar tranquilos y volver tranquilos a nuestras casas sin agresiones físicas ni verbales. El 3% de la población del país es migrante, lo que representa cerca de 62.000 personas y según los datos surgidos del último censo, este registro tuvo un crecimiento del 1%. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Protección Social de Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, presentó los compromisos y las líneas de acción para el periodo 2026-2030. Uruguay es un país que se ha caracterizado por tener una matriz de protección social fuerte, por ser un país donde en realidad se puede apostar al futuro, se puede apostar de alguna manera también a poder desarrollar diferentes ideas, potenciar diversas cuestiones. Lo que tenemos que preguntarnos no solo es por qué Uruguay, sino por qué algunas personas deciden no quedarse. Y entonces ahí es que justamente el Ministerio está trabajando para que las condiciones mínimas de esa migración reciente que se desplaza literalmente en el continente, pueda llegar al país, tener una buena recepción y poder proyectar y potenciarse en nuestro país y poder construir juntos comunidad. Según detalló España, las principales dificultades de la población migrante pasan por el acceso rápido a la documentación, salud y condiciones de trabajo dignas.
en la atención directa identificamos que existen desafíos en términos al tiempo de documentación, a poder acceder a la cédula, a poder acceder a una salud de calidad, a poder generar condiciones de trabajo dignas. En este sentido, lo que queremos transmitir también a la comunidad es que cuando hablamos de derechos humanos no es una suma cero, ¿no? Si se abordan la situación o las dificultades, por ejemplo, de explotación laboral, el problema no es el trabajador que de repente asume peores condiciones de trabajo, sino que es de algún empleador que determinadamente, a partir de la condición de un trabajador, decide generar condiciones desiguales. ¿Pero hay alguna cifra con respecto a la explotación laboral, por ejemplo? Justamente, como te comentaba, nosotros en parte lo que vamos a trabajar ahora es cuáles son los roles de cada uno de los actores que tienen rectoría sobre el tema, en este caso el Ministerio de Trabajo, pero poder coordinadamente, en nuestro rol como ministerio, poder identificar desde la Inspección de Trabajo, por ejemplo, algunas situaciones. Vamos a seguir hablando de migraciones y nos vamos a la Intendencia de Montevideo para recibir a nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. Rosina, buen mediodía. Todo acaba de concluir o de empezar, porque lo que acaba de pasar aquí en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia es el lanzamiento del mes de las migraciones, la quinta edición que tiene la Intendencia de Montevideo como protagonista central, porque aquí en la capital del país la población migrante, las migraciones tienen un desarrollo bien importante, claro que sí. Participaron representantes de la sociedad civil, de la Intendencia de Montevideo, también de la Organización Internacional de las Migraciones, para dar un poco las características de la agenda de actividades, pero también conceptualmente de qué implican las migraciones en la historia de la humanidad y en este presente, con un foco bien puesto en todo lo que se genera desde el discurso político. Por eso la directora de Desarrollo Social, Graciela Villar, en el cierre de la mesa de apertura, puso el foco, como otras integrantes también de la mesa, sobre el racismo y la xenofobia. Así que empezamos por ahí con Graciela Villar. Le agradecemos estos minutos con TV Ciudad. ¿Y por qué el foco allí? En todo caso, avanzamos hacia otros aspectos también. Y nos preocupa mucho la aparición de discursos de odio que en realidad generan un sesgo donde reaparecen esas vetas de xenofobia y de racismo. Eso es muy preocupante para una sociedad como el país, como el Uruguay, pero en particular para Montevideo. Y creo que más allá de lo pintoresco que pueda tener el evento de este mes de las migraciones, donde conocemos música, comida, color, porque tienen una cultura muy potente desde el punto de vista del color y de la música, lo que importa es lo conceptual, ¿no? La importancia que tiene para este país y debería ser para el resto del mundo, pero en este país en particular, esta nueva corriente migratoria que es latinoamericana, no es europea, que trae consigo un capital cultural muy enriquecedor y que para el país como Uruguay, con una tasa de natalidad tan baja, es un refuerzo de energía y de potencial. Y también por esa multiculturalidad que yo hablaba hoy, que nos potencia como ciudadanos. Nos permite a nosotros poner en valor ese discurso que tenemos de ser amplios, democráticos e inclusivos y poder llevarlo a la práctica. Y bueno, yo creo que ahí tenemos que reflexionar profundamente en esto. Esta corriente migratoria, que además tiene un 90% de residencia en la capital de Montevideo, en la capital, nos desafía culturalmente a poder repensar cómo es la mejor forma de la integración y por eso nos propusimos generar un consejo consultivo de la sociedad civil que los representa para trabajar con ellos en políticas que tengan que ver con la inclusión. No queremos hacer guetos, no queremos que se conformen los guetos, no queremos ir por generar el cupo, sino que queremos ir por la verdadera inclusión y por eso hay que trabajar mucho con ellos y ellas para que realmente se sientan parte de una polis que se ha galardonado históricamente de ser liberal, abierta y democrática. Se ha hablado mucho también en ese sentido de esta nueva etapa migratoria. La humanidad nació migrando en la época prehispánica y poshispánica. La migración también jugó una cuestión de identidad en Uruguay. Hoy hay otras corrientes y tú marcabas cómo en muchos sentidos se reproduce la pobreza. Hoy tenemos un asentamiento prácticamente de personas venidas de República Dominicana. Exactamente, y eso nos preocupa porque ahí se concentra la vulnerabilidad territorial, estar en el municipio G.
las dificultades para incorporarse al trabajo, el bullying y el racismo. Y ahí aparece donde hablamos de intersección, ¿no? Ser migrante, ser afrodescendiente, ser pobre, es como que te atraviesen todos los males de la humanidad y eso necesita ser atendido. No queremos esos guetos, queremos realmente inclusión. Creo que Montevideo ha dado cuenta de buenas prácticas. Tenemos la Casa Guadalupe, que es una casa de acogida, que los recibe con su familia y les permite otros lugares. Tenemos el Resuena en Colón, que es una casa de cuidados donde atendemos a estas primeras infancias que viven justamente en ese asentamiento, pero tenemos que trabajar por desasentar y por incluir en la ciudad que tiene todos los servicios, porque eso nos hace mal a todos. Y como trabajamos en todas las dimensiones en esos municipios con nuestros propios coetáneos, digamos, en este caso los tenemos que ver como coetáneos. Viven acá y sus hijos ya son uruguayos. Graciela, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. A lo largo de todo el mes, sin duda, TV Ciudad estará haciendo un seguimiento. El área social tiene mucho que ver con esta realidad, Rosina, así que la agenda del mes de las migraciones estará aquí en MD Noticias, sin dudas, porque todos somos migrantes. Muchas gracias, Federico. Ahora nos convoca nuestra periodista Abril Mederos. Está hablando el presidente del Banco República, Álvaro García, que participa del almuerzo de ADM. Adelante, Abril. Y pusimos fuerte, hablaremos algo de eso a lo largo de la charla, en sectores industriales. Estamos con la ministra también, agradezco la presencia de la ministra de Industria, del ministro de Educación y Cultura en esta mesa. Estábamos conversando con la ministra de la voluntad del banco de avanzar en sectores como el industrial, servicios y comercio. Veremos algunas herramientas que estamos llevando adelante y que tenemos muchas expectativas de que nos ayuden a mejorar y a seguir creciendo también en esos sectores. Aquí tenemos una apertura por tamaño de empresa, en ambos casos de crecimiento comparado con septiembre del año pasado, pero con un gran campo para avanzar en lo que son las empresas más pequeñas. Obviamente los créditos de las empresas mayores pesan más y por eso en el volumen total aparecen como mayoritarios, pero las empresas, las MIPYMES son un montón, son la gran mayoría de las empresas, por lo tanto hay posibilidades y estamos ejerciendo acciones para avanzar en estos sectores, que casualmente son sectores que tienen vinculación y muchísima presencia, ni que hablar en el comercio, ni que hablar en la pequeña industria, donde hay 17.000 pequeñas industrias, y por supuesto en los servicios. El crecimiento del crédito corporativo se dio en todos los sectores de actividad. Allí hay una muestra de la variación de un año al otro. Por lo tanto, el banco crece, pero tiene ambiciones superiores de seguir mejorando su participación de mercado en los sectores que planteé anteriormente. Si salimos de las empresas y vamos a las personas, como también se aclaraba muy bien en la presentación de Abu Chalja, el banco tiene 2,5 millones de cuentas, más de 2,5 millones de cuentas. Estábamos viendo el último censo, hay 2.700.000 personas mayores de 14 años en el Uruguay. Es cierto que mucha gente tiene más de una cuenta, porque ahí tienen el detalle de las cuentas, pero esta es otra de las razones por las cuales somos el Banco País. Es muy difícil que haya gente en el Uruguay que no tenga algún tipo de vínculo con el Banco República. Y créanme que lo recibo siempre en mi celular todos los días en el WhatsApp. Porque siempre algún temita hay de gente conocida. Así que esto se comprueba a nivel de números y se comprueba también a nivel personal. La cuenta sueldo, la cuenta pasividades, la cuenta de ahorro, la cuenta específica de jóvenes, Mi Grow, bueno, y los depósitos a plazo fijo y el ahorro en sueldo. El ahorro en sueldo, tuvimos ayer una reunión con el ministro de Economía, con el subsecretario, y nos decía, bueno, hablen más del ahorro en sueldo. Estamos poniendo el ahorro en sueldo en presencia también. Es automático, ¿verdad? Uno tiene una cuenta en el banco y a través de la app o de la eBrow deja programado que quiere ahorrar tanto por mes y yo lo aplico y funciona muy bien. Crédito personas, la parte del crédito, el banco tiene otorgado más de 1 millón de préstamos en Uruguay y 7 de cada 10 préstamos se realizan hoy a través de la web o de la app.
¿verdad? Esto es bien relevante porque tiene que ver con las tendencias mundiales existentes, lo vamos a ver dentro de un ratito, pero en lo que ha sido todo el proceso de digitalización que tenemos en el mundo y que, por supuesto, de los cuales el sistema financiero y el Banco República no están exonerados. 7 de cada 10 préstamos se realizan a través de la web. Hay más de 1.600.000 tarjetas de débito, con una participación de mercado del 53%, más 400.000 tarjetas de débito, son más de 2 millones de tarjetas con el sello del banco. Bien, estamos viendo a Álvaro García, el presidente del Banco República, en el tradicional almuerzo de ADM, allí dando uno de los datos fundamentales de la institución que preside. Vamos a otros temas. El director de la promoción sociolaboral del Ministerio de Desarrollo Social, Camilo Álvarez, destacó que la herramienta del monotributo social que promueve la cartera ha sido útil para facilitar la formalización laboral de la población migrante que llega al país. El jerarca destacó que la atención de la inserción laboral de la población migrante se está haciendo de forma coordinada con otros organismos del Estado, en particular con el Ministerio de Trabajo. Estrategias que puedan incorporar no solamente la mirada de la población migrante, sino trabajar en línea, por ejemplo, con lo que son las cooperativas sociales, toda la línea de monotributo social del MIDES también, en la capacitación y en la incorporación de la población migrante. Para esto básicamente hay una tarea que estamos desarrollando que va en paralelo con lo que comentaba recién, que tiene que ver con procesos de información y difusión de actividades. Este sábado en la Ciudad Vieja vamos a hacer una expo laboral que estamos convocando a personas migrantes, donde vamos a presentar de alguna forma el despliegue de las propuestas programáticas laborales del MIDES, para que conozcan y también para impulsar procesos de trabajo conjunto con ellos. El trabajo que tiene que ver con una diversidad de estrategias, no solamente en la incorporación, en la inclusión laboral, sino también en que sean procesos de inclusión, digamos, en la formalidad, todo lo que se pueda. Y en esa línea que venimos trabajando, esto que les comentaba del monotributo social viene siendo una respuesta importante para muchas personas migrantes que encuentran a través de ese instrumento la posibilidad de la formalización. Y por otro lado también trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Empleo, en generar este tipo de instancias como la que les decía del sábado, donde la información y la difusión de las propuestas también permiten que esas situaciones de precariedad o de informalidad no se den. El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, Martín Pereira, dijo que el diputado Gabriel Gurméndez del Partido Colorado está buscando posicionarse políticamente al presentar un proyecto de ley sobre transparencia sindical y además hacer varios pedidos de informes para conocer los montos aportados por cuota sindical en el sector público. Pereira recordó que la mayoría de los sindicatos tienen personería jurídica y además destacó que los gremios son mucho más que movilizaciones y lucha. Dijo que cumplen un rol social también muy importante. Creo que el legislador busca posicionarse públicamente y tener unos minutos de prensa. Esa es información que la tenían siendo gobierno. Cada organismo que deposita al sindicato la retención de la cuota sindical, eso lo puede solicitar y a nosotros no nos preocupa. La mayoría de los sindicatos tenemos personalidad jurídica, estamos controlados, así que no tenemos problema ninguno y creo que, como te decía al principio, es un poco de buscar un minuto de fama y nada más. ¿Cree que hay un intento de deslegitimar la manera en la que los sindicatos se sustentan económicamente o manejan sus fondos? Sí, creo que es un poco generar el relato en contra de los sindicatos y que algunos legisladores se han planteado en ese sentido y han avanzado por ahí. Entendemos que no es el camino porque los sindicatos no es solo la lucha sindical que se ve, como hoy una movilización, sino que tenemos hogares estudiantiles, colonia de vacaciones, residencia para cuando los compañeros vienen a estudiar a un congreso en Montevideo, tienen a un familiar enfermo, el sindicato le brinda dónde quedarse. Y bueno, son situaciones que no se conocen públicamente, pero no es solo el sindicato, la movilización y la lucha, sino que tenemos una tarea social muy importante, como apoyar ollas, comedores, distintas escuelas que apoyan los sindicatos, cosa que no se ven y que también ahí van los fondos de los sindicatos.
Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y nos está convocando nuestro periodista Eduardo Delgado. Está hablando el ministro de Economía, Gabriel Odone, en el marco de un encuentro que se está dando en el Hotel Hyatt con organismos internacionales. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina. El ministro Gabriel Odone participa de una mesa de diálogo en el marco de la conferencia Lograr Reformas en América Latina, que está organizada por el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estamos hablando de la OCDE. En esta mesa de diálogo participan, entre otros, el exministro de Hacienda de un gobierno de Bachelet, de Chile. Estamos hablando de Andrés Velasco, quien además es el actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. También está en la mesa Luis de Melo y Omar Licandro, y por teleconferencia el ministro de Economía de Paraguay. Está haciendo justamente uso de la palabra Gabriel Odone, el primer orador de esta mesa, sobre las reformas en América Latina. Lo dejo con sus palabras. Tienen enormes oportunidades de mejora por la cantidad de personas que están excluidas de su sistema de protección social y que a su vez esté en condiciones de proveer recursos suficientes para atender la principal preocupación de la sociedad, que es la seguridad. Un fenómeno que compartimos con otros países de la región, en el cual el deterioro del clima de convivencia, que es tan importante en un país como Uruguay, estaría empezando a estar amenazado por algunos eventos de naturaleza regional que están emergiendo. Entonces, con esa imagen de contexto, de cambios, de tendencias globales que nos desafían, con esos desafíos en términos de agenda propia, es donde estamos nosotros desde el gobierno imaginando reformas hacia adelante. Si uno mira los últimos 25 años, reformas importantes en Uruguay o cambios importantes en Uruguay están asociados, en primer lugar, a una reforma tributaria importante en el 2007 que introdujo un conjunto de cambios porque reintrodujo el IRPF y progresivamente con los cambios que vinieron a posteriori fue poniendo al principio de la fuente universal como un eje, digamos, de visión de cómo recaudamos impuestos en Uruguay. De hecho, es lo que estamos haciendo ahora con algunas modificaciones tributarias remitidas al Parlamento, pero el capítulo tributario ha tenido cambios importantes en los últimos 25 años, algunos disruptivos, como fue en 2007, y luego progresivos, como ha ocurrido después. En segundo lugar, una reforma de la salud muy potente, que se hizo también en la primera década del siglo XXI, que permitió un régimen de acceso mucho más amplio y mucho más comprensivo, y a su vez con un esquema de financiamiento que tiene oportunidad de ser mejorado. De hecho, es algo de lo que nosotros queremos discutir como eje de políticas públicas, pero que claramente es un financiamiento más potente. Luego tuvimos dos procesos de cambios adicionales, una reciente aprobación de una reforma previsional fuertemente orientada a temas de sostenibilidad fiscal, que nosotros en este periodo de gobierno estamos queriendo revisar en algunos aspectos, como ha sido largamente discutido durante la campaña electoral, pero también durante los primeros meses de gobierno, pero que claramente otra vez constituye un mecanismo de mejora por agregación y por potenciación de lo que está hecho y no con disrupción o con eliminación de lo que ha sido establecido. Y finalmente, algunos aspectos en materia educativa donde claramente tenemos un rezago importante. Hemos hecho algunas reformas recientes que no lograron terminar de cuajar y que hoy hay una agenda importante en materia educativa donde hay un capítulo muy importante sobre la mesa. Estamos viendo al ministro de Economía, Gabriel Odone, en este seminario Lograr Reformas en América Latina que se está desarrollando en el Hotel Hyatt. Vamos a otros temas. La mesa política del Frente Amplio va a estar definiendo el próximo lunes una serie de cargos en diferentes comisiones de peso en la interna del partido. El tema fue analizado este lunes en el Secretariado Ejecutivo y además en la propia mesa política. La ex senadora y actual directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, ejercerá la copresidencia de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, junto al exintendente Ricardo Ehrlich, informaron fuentes del Frente Amplio a MBD Noticias. La Comisión de Programa es de gran importancia en el Frente Amplio, en especial por su incidencia en la elaboración de los programas que esa fuerza política propone a la ciudadanía para las elecciones nacionales.
Está integrada por todos los sectores que conforman el plenario nacional y las bases frente amplistas. La exdirectora de Secretaría de la Diversidad de la Comuna Capitalina, Florencia Astori, será la responsable de la Comisión de Género y Feminismo de la Coalición de Izquierda, en sustitución de la politóloga Patricia González, quien presentó renuncia a la presidencia de esa comisión a fines de octubre. En tanto, el ex senador socialista José Núñez estará al frente de la Comisión de Asuntos Sociales, que estaba a cargo de Daniel Olesker, quien asumió la vicepresidencia de ACE, agregaron las fuentes consultadas. Los nombres fueron propuestos al secretariado y la mesa política por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y se aguarda al lunes para saber si existen objeciones de algún integrante de la dirección. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, valoró la propuesta de presupuesto para su ministerio y destacó el trabajo que se viene realizando en la estancia María Dolores, adquirida por el Instituto Nacional de Colonización. Agregó que más allá de la discusión ideológica, el campo ya tiene 900 hectáreas sembradas de maíz, la mitad con riego, y se está adecuando para los próximos tambos. Hay más de 900 hectáreas plantadas, la mitad con riego. Hay 5 pivots funcionando, creo que quedan 2 para reparar. Y bueno, y creo que en la otra parte van a hacer hay que adecuar los campos y tener la pastura suficiente para después instalar los tambos, y que alguno va a ser de última generación. Así que yo creo que no solo vamos a reubicar gente, sino que creo que va a ser un foco, digamos, para mirar qué es lo que se está haciendo y en algunos casos qué es la última tecnología que estamos aplicando. Y hemos hablado tanto de riego que tener ahí al alcance de la mano una experiencia de riego con pivot, que vamos a poder calcular los costos, cuánto más nos rinde, ahí al alcance de la mano para que todos lo podamos ver, me parece que es una buena cosa más allá de la inversión. Que además, ya que me preguntás, quiero decir, hay mucha gente que nos ha dicho, ¿por qué gastaron en colonización esa plata y no la pusieron en salud pública? Hay que diferenciar una cuestión. Una cosa es inversión y otra cosa es gasto. Lo que yo coloco en salud, por más que sea necesario, eso es gasto. Esto es inversión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preservando un capital no para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. No estamos inventando la rueda. En Noruega, que es un país petrolero, reserva parte de la generación y de la ganancia del petróleo para las generaciones que vienen. No lo toca. Si ustedes sacan la cuenta, lo que valían los campos en los años 2000, 200, 300 dólares, y ahora que vale 3 o 4 mil, quiere decir que capitalizamos a los ciudadanos uruguayos y al país en su conjunto en el valor de la tierra. Y esto nunca está perdido, porque la tierra no se va, y con el tiempo siempre se valoriza. Y además es un recurso finito que con el tiempo seguramente la presión de los países va a ser por tierra y por agua. Por lo tanto, me parece que nosotros preservar y conservar para las generaciones que vienen la tierra, yo sigo pensando que es muy buena cosa. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que para definir si el proyecto de movilidad metropolitana puede incluir un túnel bajo la avenida 18 de Julio, no solo hay que tener en cuenta los estudios sobre el subsuelo que se vienen realizando. Llamó también a considerar las afectaciones a la actividad comercial, el tránsito, las conexiones particulares a diversos servicios y además los costos. Simplemente hay que esperar resultados, ¿verdad? Y los resultados implican ver las cuestiones que tienen que ver con el subsuelo de Montevideo, que es un subsuelo complejo, donde hay múltiples servicios, que tiene que ver también con una evaluación de costos, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos a llegar a la mejor solución posible en materia del proyecto de movilidad metropolitana. Si involucra o no túneles en 18 de julio, a todo lo largo o una parte y demás, es algo que hay que seguir analizando desde el punto de vista ingenieril, financiero y de los impactos sobre la movilidad y los negocios. ¿Qué plazos se manejan? Bueno, nosotros apuntaríamos a tener ya más claridad en este ámbito coordinado que tenemos con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, la Intendencia de Canelones, más claridad hacia el final de este año, ¿verdad? Porque entendemos que en algún momento del 2026 obviamente hay que avanzar con el proyecto ejecutivo y con las licitaciones.
Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que el jueves 20 de noviembre a la hora 18, en el marco del Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Museo Muralla Abierta va a estar inaugurando junto al INISA la exposición artística Puerta a la Diversidad. La muestra se articuló en torno a los principios de diversidad y no discriminación y además surgió de los talleres de cine, yoga, ciudadanía y arte dentro del propio complejo Cufré del INISA. La propuesta es realizada en conjunto entre el Museo de las Migraciones y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, y tiene como propósito la creación de una instalación artística accesible para adolescentes y adultos. Esta propuesta fue realizada durante septiembre, el mes de la diversidad, por adolescentes de distintos centros del INISA junto a talleristas. Surgió de los talleres de cine, yoga, ciudadanía y arte dentro del complejo Cufré de INISA, un espacio compartido por 3 centros de privación de libertad para adolescentes. La muestra se articula en torno a los principios de diversidad y no discriminación, enmarcando sus actividades como un mes de visibilización de la lucha por los derechos humanos. Esos ejes temáticos fueron la guía para los contenidos teóricos trabajados en los talleres, como el respeto, la integración, la colaboración y la inclusión. Estos ejes sirvieron de punto de partida para una exploración más profunda de conceptos técnicos vinculados al lenguaje y la realización audiovisual, a la teoría del color, a la intervención en el espacio y al lenguaje visual. La insatisfacción sobre el desempeño de los gobiernos ha provocado la actual ola de presidentes de derecha en América Latina y además un realineamiento regional en el vínculo con Estados Unidos. Esto es lo que dijo el politólogo Diego Luján, que dijo que tiene incidencia en Uruguay y el Mercosur al analizar el resultado de las recientes elecciones en Chile, Bolivia y las de medio término. En Argentina, el investigador señaló que la fragmentación partidaria y los personalismos de los candidatos ganadores atentan contra la gobernabilidad. Creo que esos son como los dos grandes pilares del cambio electoral en América Latina, ¿no? Por un lado, este corrimiento hacia la centroderecha, con sus matices y sus variaciones, y por otro lado, y sobre todo quizás, esta dificultad de los gobiernos para ser reelectos. Uno de los motores importantes de este giro a la derecha, del mismo modo que lo fue del giro a la izquierda, es la insatisfacción ciudadana con los resultados de los gobiernos. Las elecciones presidenciales tienden a personalizar mucho más el voto y a correr el eje desde los partidos hacia los candidatos y los líderes políticos individualmente considerados. Y eso que puede servir o que puede ser un activo para ganar elecciones, luego al momento de gobernar es una debilidad. Luján señala que la nueva ola de gobiernos de derecha en la región generó un realineamiento notorio con Estados Unidos, con incidencia directa en algunos países como Argentina, cuyo presidente anunció que podría no ir a la cumbre de jefes de estados del bloque regional en diciembre. Ese acuerdo unilateral que Argentina anuncia con Estados Unidos lo pone en una situación, al Mercosur, en una situación de volver a discutir cuál es el alcance de los acuerdos propios del bloque y por lo tanto eso quizás hasta para Uruguay podría ser lo que puede ser una desventaja comercial en términos de la competencia con Argentina por las exportaciones y demás, podría ser una ventaja en el sentido de que podría poner en discusión el alcance del Mercosur y los acuerdos del Mercosur. Me parece que ahí la voz que falta es la de Brasil. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes el plan de paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza, que incluye la creación de una fuerza internacional de mantenimiento del orden en el devastado enclave palestino, con una votación a favor de 13 países y la abstención de China y Rusia. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un plan que dijo desmilitarizará Gaza, mientras que Hamás lo rechaza por entender que refuerza la ocupación extranjera en territorio palestino.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó con votación de 13-0 y las abstenciones de China y Rusia la creación de una fuerza internacional de estabilización para Gaza contenida en el plan de 20 puntos para la paz en el enclave presentado por Estados Unidos. Varias naciones árabes y musulmanas habían adelantado su interés en formar parte de esa fuerza internacional que se encargará de velar por la seguridad en el enclave, pero condicionaron su participación a que la iniciativa contara con el aval del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el entusiasmo inicial podría diluirse rápidamente luego que Hamás notificara que rechaza la iniciativa porque considera que sería cambiar la ocupación israelí por una tutela extranjera, sosteniendo que asignar a la fuerza internacional tareas y roles dentro de la franja de Gaza, incluyendo desarmar a la resistencia, le quita su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación, aseguró el grupo islámico. De acuerdo con el plan impulsado por Estados Unidos, la Fuerza Internacional de Estabilización contaría con un amplio mandato que incluye la supervisión de las fronteras, la seguridad y la desmilitarización del territorio, al tiempo que prevé una junta de paz que sería presidida por Trump y funcionaría como autoridad transitoria hasta 2027. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró lo que calificó como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas, que impulsará la paz en todo el mundo, mientras que el gobierno de Rusia, si bien no vetó el plan, fue muy crítico al afirmar que podría convertirse en una tapadera para los experimentos sin control de Estados Unidos e Israel en los territorios palestinos ocupados y acusó a Washington de vender gato por liebre. La decisión en el Consejo de Seguridad se da luego de 2 semanas de intensas negociaciones en las que los interlocutores árabes y palestinos ejercieron una fuerte presión sobre Estados Unidos para que aceptara la perspectiva de la autodeterminación palestina. Nos vamos, volvemos a las 18:30 horas en la edición central o mañana a las 8, la primera edición. Que pasen muy bien, hasta luego. La Federación de Funcionarios de Salud Pública está realizando un paro nacional de 24 horas con movilización en reclamo de un presupuesto digno para la salud pública, condiciones laborales justas y el reconocimiento del trabajo. El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la investigación sobre el atentado a la sede del INR está muy encaminada a identificar a los responsables intelectuales y materiales. Agregó que los motivos responden a la encarcelación y neutralización de líderes de bandas criminales. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Protección Social de Personas Migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, presentó los compromisos y las líneas de acción para el periodo 2026-2030. El 3% de la población del país es migrante, lo que representa cerca de 62.000 personas. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, dijo que para definir la construcción de un túnel bajo la avenida 18 de Julio, no solo hay que tener en cuenta los estudios sobre el subsuelo que se vienen realizando, sino también las afectaciones a la actividad comercial, el tránsito, las conexiones particulares a diversos servicios y los costos. El diputado Carlos Varela del Frente Amplio solicitó a la URSEC información sobre la propiedad de Radio Colonia y el hecho de que se le autorice una potencia de transmisión de 25 kilowatts cuando en el resto de las radios uruguayas suele ser de 1 kilowatt. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este lunes el Plan de Paz de Estados Unidos para la Franja de Gaza, que incluye la creación de una fuerza internacional de mantenimiento del orden en el devastado enclave palestino, con una votación a favor de 13 países y la abstención de China y Rusia.
El presidente Yamandu Orsi suspendió esta mañana su participación en la celebración del aniversario de la Inspección General del Trabajo, que tenía agendada para supervisar de forma directa el escrito que Presidencia presentará en las próximas horas ante la Fiscalía para ampliar la denuncia por la garantía en el contrato con el astillero español Cardama. Fuentes oficiales informaron a MBD Noticias que la ampliación de la denuncia será presentada por un funcionario de la División Jurídica de Presidencia y agrega información recogida por el gobierno en las últimas semanas tras la denuncia original realizada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz ante la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.